sobre los estudios sobre la paz y la importancia de la Universidad de Extremadura, así como los estudios asiáticos. Vamos a comenzar con la profesora Borreguero. Perdonen que tenga aquí el teléfono, es porque tengo apuntados los datos y no quisiera olvidarme de nada importante. La profesora Eva Borreguero es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en el subcontinente indio y es colaboradora habitual en Opinión en El País, donde analiza cuestiones de política internacionales, y ha sido directora de programas educativos en la Casa de Asia. Su formación es como socióloga. La tesis doctoral fue sobre nacionalismo hindú. Ha sido una Fulbright Scholar. Esa es cuando fuiste a Georgetown, ¿no? Ahí nos conocimos y desde entonces tenemos una muy buena amistad, como anécdota. Su línea de investigación tiene que ver con movimientos religiosos e islam político en Asia Meridional, nacionalismo e identidades religiosas. Enseña historia del poder, que es una historia comparada de grandes civilizaciones y derechos humanos. Y nos va a hablar sobre Asia y la globalización. Por cuestiones de comodidad va a hablar desde el atril, así que esperemos un momentito que encienda el ordenador. Muchas gracias, profesora Eva Borreguero. ¿Y ahora? Ahora sí. Quitar la mascarilla. Quiero estar aquí en el atril me lo permite. Quiero comenzar, agradeciendo a los organizadores el sacar adelante este programa, a pesar de las dificultades en las que nos encontramos. Es un motivo de alegría el que podamos reunirnos aquí en Cáceres con la delegación nepalí que visita España, con las autoridades de la Junta de Extremadura, de su universidad, con el rector, y con amigos venidos de lejos como el profesor Abraham Vélez, a quien agradezco personalmente el haberme invitado a participar. Cuando Abraham me habló del programa, la verdad es que no dudé en aceptar la invitación. El poder hablar de Asia, Nepal, del budismo, no es una oportunidad que surja con frecuencia, a pesar de que cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene Asia en el mundo. El siglo XXI será el siglo de Asia. Esta es una frase que se cita muy a menudo y que describe la posibilidad de que el siglo actual avance hacia el dominio político, económico y cultural asiático. Esta afirmación cuenta con defensores y con detractores. No entraré en el debate si esto va a ser cierto o no, pero sí que voy a comenzar con una serie de cifras. Asia acoge a una de las grandes economías del mundo, China es la segunda, Japón la tercera e India la quinta. Tiene un 30% del territorio habitable del planeta y 3/5 partes de su población, es decir, una importantísima concentración demográfica. También en Asia tienen lugar las principales rivalidades y disputas que podrían dar lugar a grandes conflictos del siglo XXI. Mencionaré algunos: las tensiones en el mar del sur de China, Corea del Norte o los enfrentamientos entre India y Pakistán, por poner algunos ejemplos. Por todo ello se habla del siglo XXI como el siglo de Asia, de la expresión Asia emergente, el auge de Asia. Si bien podríamos afirmar que no estamos tanto ante un auge de Asia como tal vez un regreso de Asia, un regreso de la historia. Asia ha jugado un papel central en la historia de la humanidad desde la antigüedad. Es la cuna de dos grandes civilizaciones, de las más antiguas de la humanidad, la China y la India. Precisamente Nepal se encuentra a caballo entre ambas, con la cordillera de Himalaya, que se erige como una barrera natural, pero también como una línea de engarce. Hace 2000 años, China e India tenían aproximadamente el 59% de la economía mundial.
1000 años después, en el siglo XI, mantenían el 52% de la economía global, mientras que Europa tenía solamente un 9%. China fue pionera en el descubrimiento del hierro, el arado de hierro, la ballesta, el papel, la pólvora, los canales de transporte, instrumentos de navegación como la brújula. Fue la principal fuente de abastecimiento de seda al imperio, a los ciudadanos pudientes del Imperio Romano. También la apreciada porcelana que adquirían las cortes europeas provenía de China. Por dar más ejemplos, en el caso de India, las grandes aportaciones del pensamiento indio a la humanidad, entre ellas destaca el desarrollo de las matemáticas, con la formulación del concepto del cero y el infinito, el sistema decimal de números y el cálculo posicional que se utilizaba en la astronomía ya en el siglo V. En el campo de las humanidades destaca, sin duda alguna, la figura de Gautama Buda, el Buda que nace en Lumbini y cuyas enseñanzas, el budismo, se extendieron desde India hacia Sri Lanka, Birmania, sudeste asiático, China, Japón. De modo que podemos afirmar que el budismo es un factor de integración de Asia. Si hay un elemento común con toda la diversidad cultural que existe en Asia, este es el budismo. Esta religión ha dado lugar a figuras de un valor moral universal, como el emperador indio Ashoka, que en el siglo III a.C. fue el gran unificador, el primer unificador integrador del subcontinente indio en un imperio. En un periodo que se conoce como la era axial, un periodo de una gran efervescencia intelectual en Eurasia, en el continente de Eurasia, con figuras como Sócrates en Grecia, Confucio en China, Buda y luego Ashoka en el subcontinente indio. Ashoka es una figura que es precursora de muchos de los elementos de la modernidad en humanidades. Él era un emperador, un gran guerrero, conquistador y tras una experiencia de guerra, muerte y desolación en la conquista de Kalinga, tiene una crisis vital, existencial, que le lleva a retirarse de la vida política y peregrinar por centros y templos jainistas y budistas de la India. Él adopta las enseñanzas del budismo y enuncia una serie de principios morales que, como he comentado, se pueden considerar, en algunos casos, precursores de los derechos humanos actuales. Los graba en unos pilares que coloca en las fronteras del imperio, son los edictos de Ashoka. Y entre sus principios y normas que él elabora, hay una serie de leyes, por ejemplo, que penalizan la crueldad hacia el trato de los animales. Su argumento es que, en este caso, frente a las personas, los animales representarían los seres más indefensos, el último eslabón en ese sentido, que no se pueden proteger. Por lo tanto, el ser humano se muestra frente a ellos con todo su poder tal y como es, con su yo verdadero. Si eres cruel con los animales, lo serás con los hombres. Y al contrario, si aprendes a respetar a los animales, respetarás a los hombres. Estas son las ideas que elabora Ashoka en este periodo. En esencia, los mensajes de Ashoka son seculares, no provienen de un dios, una creencia en un dios trascendental, sino en una moral argumentada desde la razón, con principios humanistas que son compatibles con las distintas creencias religiosas y que, por lo tanto, fomentan la tolerancia religiosa. Es una fórmula cuya esencia se adelanta en 2000 años a la tolerancia religiosa de John Locke. Esta idea, estos principios que precisamente no tienen este componente trascendente religioso y permite ser aplicados y permiten y fomentan una tolerancia religiosa de las creencias particulares de las personas. Las enseñanzas del budismo, como he comentado, se extienden por el resto de Asia, llegan a un modo ya amplio a Occidente. Podemos decir que en el siglo XX, a partir de los años 70, hay una gran interés por el budismo y ha ocurrido a través de numerosas escuelas budistas, Theravada, Zen, budismo tibetano, Mahayana.
Y en la actualidad, en su versión secular, tenemos la práctica del mindfulness, que está teniendo una gran aceptación en Occidente y donde cada vez más se estudia su aplicación a la medicina y a la salud. Los saberes, inventos y escuelas de pensamiento orientales llegaron gradualmente a Occidente. Comerciantes y grandes viajeros jugaron un papel muy importante, basta con recordar la figura de Marco Polo en la Edad Media, o expediciones como la embajada de Enrique III de Castilla a Tamerlán en 1400 con Rubí de Clavijo. También los árabes introdujeron en Occidente el sistema numeral indio, el sistema decimal, que reemplazó al romano e impulsó enormemente la ciencia europea, dando lugar a una de las grandes revoluciones de la humanidad, la revolución científica, que tuvo lugar hace 500 años, y que colocó a Occidente en una clara posición de ventaja y dominio en el ámbito del conocimiento, la economía y la política. De modo que ya en este periodo vemos una reversión de estas cifras que he comentado. En 1970, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá controlan el 50% de la economía mundial, mientras que India y China se han quedado estancadas con un menos del 8%. De este encuentro, en el siglo XX y un poco antes, XIX-XX, los países asiáticos irán adoptando a distinto ritmo los procesos propios de la modernización occidental, a través de la incorporación de sistemas de organización e ideas políticas que van desde la democracia liberal hasta el marxismo, el comunismo, pasando por el nacionalismo y los derechos humanos. A finales del siglo XX, a partir de los años 80, Asia despega de nuevo, resultando en las cifras que he comentado al principio, de colocar a países como China, India, Japón, entre las primeras economías del mundo. La evolución y el desarrollo varió según cada país, al ser el producto agregado de valores, culturas y dinámicas locales con las propias de la modernidad occidental, de esta mezcla, y por lo tanto dando un resultado distinto en cada caso. Lo que quiero resaltar con este resumen histórico, esquemático, es cómo la humanidad ha ido tejiendo redes de intercambio que han producido transformaciones enriquecedoras en ambas direcciones. Redes que han permitido avanzar hacia sociedades más complejas, facilitando de un lado un mayor grado de cooperación, pero también una mayor capacidad de enfrentarse en guerras de mayor escala. En ese sentido hay que resaltar que la cooperación y la confrontación van de la mano. Se ha hablado de la paz y de la guerra. Suelen ir muy de la mano y de hecho la paz se obtiene, se logra con mucha frecuencia después de grandes periodos de guerra, de conflictos. Los primeros estados son el resultado de guerras, en el caso de China, en el caso de Europa también, ¿no? Y en la medida que avanzamos y tejemos redes de colaboración mayor, también tenemos una escala, una posibilidad mayor de tener un enfrentamiento. Y esto lo podemos ver en la cantidad, en la actualidad de la cantidad, en la mayor cantidad y sofisticación de armamentos, en la capacidad de movilizar a un número mayor de personas pasionalmente a través de las redes, de la desinformación. Vemos que estas escalas se dan en ambos lados. Y bueno, eso es el resultado también de la globalización, es un fenómeno propio de la globalización. La globalización en el momento actual presenta varios desafíos. Por una parte, en el ámbito económico ha habido ganadores y perdedores. En el bloque ganador tenemos a grandes multinacionales que han deslocalizado su producción y en el bando ganador muchos de los países que han recibido esta deslocalización. Entre ellos vemos a los países asiáticos que han experimentado un crecimiento espectacular de sus economías y de sus clases medias. Y esto es muy interesante porque en el bando perdedor se encuentra también un importante sector de la clase media occidental. Y cuando se habla de la globalización, cómo pierde la clase media y cómo es perniciosa, dice, bueno, no, desde la óptica asiática ha crecido la clase media. Hay más riqueza, hay una confianza en el futuro, hay optimismo y esta visión negativa de la globalización es propia de un sector de Occidente, pero evidentemente no es así en todas partes.
En el caso más notable, comentado, es el de China, el de India, el de Vietnam. En el ámbito medioambiental, podemos decir que son todos perdedores, no hay bandos, todos los países, todo el planeta está perdiendo. La subida de temperaturas, la contaminación, los tornados, las sequías no conocen fronteras, como podemos comprobar cada vez con mayor frecuencia. Y una tercera dimensión de la globalización es la de las relaciones culturales. La globalización ha puesto en contacto a personas y colectivos que con anterioridad se encontraban aislados, separados. En la actualidad, las nuevas tecnologías, las redes sociales, las facilidades en el transporte, las migraciones que van a más número, todo ello ha encogido al planeta. Un planeta que, por otra parte, en el que hay cada vez más población que nunca, lo cual produce una confluencia de culturas e identidades sin precedentes. Y además todo ocurre a una velocidad superior a la capacidad de asimilación de cambio de las sociedades. El resultado es confusión, tensión, incertidumbre, y la incertidumbre suele producir generalmente miedo e inseguridad. Y como respuesta o reacción, una búsqueda de un regreso al pasado, un regreso a las tradiciones por conocidas. Bien, es en este ámbito, en el ámbito de las culturas, donde adquiere importancia apoyar iniciativas como este programa, que permitan profundizar en un conocimiento mutuo. En el caso de España, esta es una necesidad mayor. Asia ha sido y sigue siendo el gran ausente político, económico y cultural. Y eso que Colón partió buscando una ruta hacia la India, y que tuvimos importantes vínculos comerciales a través de la ruta del Galeón de Manila, que conectaba Europa a través de México y Filipinas con los mercados de China, en una época muy adelantada en ese sentido con el resto de Europa. Pero finalmente, por razones geográficas, históricas, ha prevalecido una orientación más hacia el Mediterráneo, la Unión Europea y América Latina. En el ámbito académico y universitario, esta ausencia resulta más evidente. Hay programas en algunas universidades, principalmente en Cataluña, algunos en Madrid y en Málaga, pero claramente nos encontramos en condiciones de inferioridad con respecto a otros países europeos. Recuerdo cuando trabajé como directora de educación en Casa Asia, este es un tema recurrente que salía, cómo implementar estudios asiáticos en las universidades españolas. Y surgían todo tipo de trabas que remitían a problemas internos, rivalidades interdepartamentales, pero sobre todo yo siempre he achacado esta carencia a una falta de visión, una falta de comprensión de que vivimos en un mundo globalizado, de que el eje de poder se está desplazando hacia Asia, y a una gran miopía en este sentido, ¿no? Y es algo que todavía, soy consciente, todavía lo vivo, ¿no? A pesar de que es ineludible la realidad de la importancia de Asia, todavía no hay una conciencia de este cambio que se está produciendo en este momento. Por ello, celebro que la Universidad de Extremadura muestre interés y apueste por los estudios relacionados con Asia, una apuesta que estoy convencida repercutirá positivamente y que ojalá salga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Eva Borreguero. A continuación va a hablar el profesor José Rodríguez. Se comunica con nosotros a través de Zoom. Esperemos que la comunicación esté ya. Voy a mirar. ¿Ya está? Buenas tardes. Espera que busco la presentación que tengo preparada. El profesor José Antonio Rodríguez Díaz completó su doctorado en Sociología en la Universidad de Yale con becas de Social Science Research Council y la Comisión Fulbright. Es catedrático y ha sido director del Departamento de Sociología y director del programa de doctorado en Sociología en la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor visitante en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard,
de la Universidad de Yale y en la Universidad de California, Santa Bárbara. Sus investigaciones y publicaciones actuales se centran en el papel de las redes sociales en las organizaciones y sociedades, los estudios de futuros y las dimensiones sociales de la felicidad. Estas líneas de investigación convergen en el estudio de los procesos de transformación y articulación del budismo en la sociedad moderna. Nos va a hablar de budismo, futuros, armonía social y paz. Bienvenido, profesor. No se oye, no se oye. Espera un momentito. No, sigue sin oír. Que no se oye. Espera, vamos a ver. Espera. ¿Me oyen? Ahora. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes a los asistentes a la reunión, buenas tardes a mis colegas que están en la mesa, a la doctora Borreguero, al doctor Vélez y al doctor Hidalgo. Quiero agradecer la invitación del doctor Vélez para estar en esta mesa y me gustaría hoy pues, poder contribuir un poco a estos diálogos culturales por la paz entre Oriente y Occidente. Y para ello me gustaría utilizar o cargar mi presentación en PowerPoint y la voy a ir comentando brevemente. Voy a intentar ser breve en esta presentación. Déjame que comparta con ustedes mi presentación. Y espero que empiecen a verla en este momento. Creo que deben estar a punto de verla. Sí, la ven ya, ¿no? Muy buenas tardes de nuevo. Aquí está la presentación. Y me gustaría empezar, bueno, pues eso, agradeciendo la invitación y ver cómo podemos contribuir con algunos elementos que voy a hablar hoy esta tarde: budismo, futuros, armonía social y paz. Pero fundamentalmente me voy a centrar mucho en los valores de los budistas, ¿no? Pero antes de empezar, creo que es importante, antes de empezar quisiera de alguna forma situarnos en la actualidad, ¿no? La pandemia global del COVID-19 ha generado tal magnitud de disrupciones que crea una oportunidad para aprovechar los procesos de reconstrucción y pensar en construir futuros mejores. Es la oportunidad de mirar hacia el futuro de forma creativa y sin miedo y pensar en la situación de crisis en la que vivimos como una gran oportunidad para la humanidad en su conjunto, para pensar acerca de futuros y crear mejores sociedades, más justas, más igualitarias, más armoniosas, más libres, más democráticas, más felices y en paz. El futuro no está escrito en piedra, ¿de acuerdo? Y eso, este inicio también nos permite, nos da la oportunidad para mirar y reflexionar sobre la contribución de los budistas, no únicamente del budismo, sino las personas budistas a esos futuros, ¿no? Ups, un momentito, intento pasar. Bueno, next slide. Un momento, algo me está pasando, un momentito. Perdón. Una razón. Ahora, bien. Bien, el concepto de paz y armonía, que son los temas centrales en estas sesiones, son temas centrales en el budismo. El budismo, de hecho, está en contra de todo tipo de violencia causante de sufrimiento. Y son temas que están totalmente ligados a la relación que tenemos con los demás y con el medio. Y son centrales en esa cosmovisión budista, están ligados a temas tan importantes para el budismo como son la felicidad, el amor y la compasión. De hecho, si nos fijamos, es decir, la felicidad, que es la meta del budismo, nos lleva a la paz, porque es la ausencia de tensión, de conflicto, de sufrimiento. El amor y la compasión, que son dos de los mecanismos para llegar a esa felicidad, también nos llevan a la paz, porque es el amor hacia los demás, por lo tanto no hay conflicto con los demás. En cambio, el odio, el sufrimiento nos lleva al conflicto. Y para hablar de eso, de paz y felicidad como metas a alcanzar en el futuro, pues un poco vamos a dar 3 pinceladas muy breves sobre budistas y budismo, sobre tipos de futuros y también, al final, sobre los caminos de los budistas, los valores y las acciones de las poblaciones budistas con respecto al amor y de la paz.
Bien, los budistas, el budismo es la cuarta religión en el mundo, después de los cristianos, de los musulmanos, de los hinduistas y de los hinduistas, ¿de acuerdo? Por delante de los judíos. Se estima, porque no se sabe, no tenemos unos datos exactos, pero se estima que existen entre 230 y 350 millones de budistas en el mundo. Y según el Pew Research, es entre el 7 y el 10% de la población. Pero fundamentalmente, como ha planteado muy bien la profesora Borreguero, están todos, el 98% está en Asia, a pesar de que a partir de los años 70 ha empezado a venir el budismo a Occidente. Pero hasta ahora el 98% está en Asia, la gran mayoría está en Asia. En países como Tailandia, China, Vietnam, Malasia, Japón, Corea, Hong Kong. De hecho, la mitad de los budistas del mundo están en China, aunque solamente representan el 18% de su población. Y, por ejemplo, en Tailandia representan el 93%, en Sri Lanka representan el 75%, en Vietnam el 60%, Myanmar el 90%, en Japón el 35%, en India mucho menos, pero obviamente es muy grande, solamente representa algo menos del 1%, pero fíjese que eso nos lleva a 7,5 millones de personas. ¿De acuerdo? Antes es una gran población, ¿de acuerdo? No es la región más importante, obviamente, en número, pero es una gran población y es una población a tener en cuenta. Y aquí les doy unos pequeños datos para un poco comparar a nivel sociográfico, ¿no? ¿Se diferencian mucho de nosotros los budistas? Pues no demasiado. Como ustedes pueden ver, la población budista es un poco más envejecida que la media global, 46 años de media versus 42. Hay un poco más de mujeres en la población budista, 53% sobre la población global, de toda la población del mundo, y el nivel educativo está un poco por debajo de la media global, pero mientras tanto se sitúan en la clase media con ingresos intermedios. De hecho, están un poco por encima de la media global. Estas son un poco las características de las poblaciones budistas. Y aquí tendríamos un poco el mapa, ven ustedes el mapa donde está la población budista fundamentalmente, ¿no? Aquí Tailandia, Myanmar, Camboya, Vietnam, Taiwán, China, obviamente, y también India. Bien, pero también, como planteaba la profesora Borreguero, también hay budismo en España. Los trabajos del profesor Francisco Díaz de Velasco sobre el budismo en España lo que ponen de manifiesto, lo que prueban, es el gran crecimiento del budismo en las últimas décadas. De hecho, en este momento él cuenta que hay más de 300 centros budistas en España. Y estima que deben haber unos 150.000 practicantes. Lo que pasa es que es una estimación. Si cogiéramos datos de encuesta, veríamos que está un poco por debajo del 0,5 de la población. Sin embargo, a pesar de ser una religión minoritaria totalmente en un país que ha sido católico como nuestro, en cambio está lleno de símbolos e imágenes budistas por todos lados. Es decir, a mí cuando empecé a estudiar el tema del budismo hace ya unos años, lo que más me sorprendió es cómo puede ser que haya tanto símbolo budista en nuestra sociedad, ¿no? Cómo lo inunda todo, cómo está inundado el mercado, ¿no? Las tiendas de ropa, los garden centers. El otro día estaba en un garden center y hay más budistas en un garden center que prácticamente en cualquier templo budista tailandés. Es impresionante, más figuras, ¿no? En tiendas de New Age, en espacios de yoga, en tiendas de productos naturales, etc. ¿De acuerdo? O sea, inunda, las imágenes del budismo inundan el mercado de alguna forma, ¿no? Están en todos lados. Y lo que están haciendo, creo yo, y es interesante, es penetran con están asociados a ciertos valores culturales, en este caso la paz y armonía, ¿no? Interior y exterior, es decir, cuando uno va a un garden center y está viendo esas figuras que las personas van a poner en sus jardines o en sus casas, es un poco la idea de paz, tranquilidad en esos espacios. Bien, el budismo también, como ha planteado la profesora Borreguero, está basado en la vida, experiencias y enseñanzas de Gautama Buda, alrededor de hace unos 2500 años. De hecho, como les puede hablar el profesor Abraham Vélez, que es el experto en estos temas, es decir, la Tripitaka, o sea, la cantidad de textos del budismo, de textos y de enseñanzas es enorme, ¿no? Pero quizá me gustaría únicamente mencionar quizá la primera, ¿no? La primera idea, la primera base, ¿no? del budismo, que es, de hecho, en esencia, un diagnóstico y solución al sufrimiento, una forma de buscar la felicidad y la armonía. Y es lo que el budismo define como las 4 9 verdades, ¿no? De hecho, si uno se fija en ellas, y yo como lo hago como sociólogo, es un modelo causal, es una lógica científica moderna impresionante, ¿no? Está, de hecho, desarrollado hace 2500 años. Y entonces un modelo causal que lo que plantea es, oiga, la vida está llena de elementos que nos hacen sufrir, que nos hacen
de aflicciones, de pesares, de desconfortes, de molestias. Es decir, no significa un sufrimiento enorme, sino de molestias. No es todo es placentero, sino que hay sufrimiento, ¿no? Hay molestias en la vida, ¿no? Pero las molestias tienen causas. Pues las causas, como dirá el budismo, es el hecho de estar aferrados a ideas, queremos que las cosas no cambien, no sabemos las causas de los problemas, ¿de acuerdo? No sabemos que todo va cambiando y todo es impermanente y que todo depende de otras cosas y por lo tanto si cambian otras cosas también cambia eso. Y ese desconocimiento nos hace sufrir. Pero obviamente si conocemos las causas, como la lógica moderna, una lógica causal moderna, también conocemos cómo acabar con sufrimiento. Entonces, el Buda plantea el óctuple camino, que son esas ideas, ¿no? Que no voy a desarrollar, pero son interesantes, ¿no? Es un entendimiento correcto, es un pensamiento correcto, es una palabra recta, es una acción correcta, es un medio de vida correcto, un esfuerzo correcto, una atención correcta, una concentración correcta. Esas son un poco las ideas fundamentales del camino hacia el final del sufrimiento, para no sufrir, hacia llegar a una situación de no sufrimiento y de felicidad. Bien, algunos de los elementos centrales, voy a mencionar algunos de los elementos centrales del budismo o a nivel de ideas, ¿no? Son, como he dicho al principio, la idea de armonía y amor, que son avenidas centrales de su pensamiento. Avenidas que son claves para la creación de futuros mejores. Los conceptos de no-yo, que quizá algunos de ustedes han oído hablar, las ideas de origen dependiente, las ideas de interdependencia, todas ellas apuntan a la interrelación, a lo social, al hecho de que nuestra identidad no está en el aire, no es independiente de mis relaciones o nuestras relaciones con nuestro entorno y con nuestras relaciones sociales, ¿de acuerdo? Es un poco la idea de esa interrelación, interdependencia. La idea del karma, que quizá ustedes hayan oído hablar, que es una ley de causa y efecto, lo que apunta es a la causalidad y a los efectos de la acción. Es decir, las acciones en este momento tendrán sus consecuencias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante, es un elemento importante saber que cuando hacemos algo, todo ello que hacemos va a tener algún tipo de consecuencia de una forma u otra en el futuro. Y después tenemos las ideas del bodhisattva, o la idea de amor bondadoso, o los 4 inconmensurables que tienen ustedes aquí abajo. Tienen una forma social en su práctica y se enfocan básicamente en la interrelación armoniosa con otros, bueno, sean seres humanos o no humanos, buscando su bienestar y felicidad, buscando en definitiva la paz. No tensión, no conflicto, no sufrimiento. Entonces, fíjense, si ustedes se fijan en los 4 inconmensurables, que es un poco unos fundamentos, puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad, libre de sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Bien, eso al final, esas ideas, eso es un poco el bagaje cultural, ideológico de los budistas, también se traduce de alguna forma en unos cuantos conceptos, estos cuantos conceptos que estoy aquí planteando, ¿no? La idea de amor-compasión es un poco la idea de orientación y acción hacia el bienestar de los otros, que está implícita en la cultura budista, ¿no? Es la idea de que deseamos la felicidad y el no sufrimiento de los demás, porque al final, como estamos interactuando con ellos y somos parte de ellos de alguna forma, eso también nos afecta a nosotros, nos hace felices, ¿de acuerdo? La idea de ecuanimidad es una idea de posición ecuánime ante los demás, que un poco la idea es que respondemos y reaccionamos con los demás de forma igual, todos son relativamente iguales. La idea de interdependencia, estamos ligados a todo. Lo hemos visto, ¿no? Estamos ligados a nuestras relaciones con los humanos y a nuestras relaciones con el medio ambiente. Cualquiera de esas relaciones nos afecta y nos hace ser quienes somos. La idea de origen dependiente, todo depende de algo, todo tiene sus causas. Entonces, para entender cualquier fenómeno, para solucionar cualquier temática, hay que pensar en eso, la idea de que todo depende de algo, todo tiene sus causas. Y la idea de impermanencia, la idea de que todo cambia continuamente, no podemos esperar que las cosas se mantengan, van cambiando, porque cambian las causas, cambian los elementos, los ciclos, la vida y la muerte. Estas ideas constituyen, creo yo, la avenida principal de valores y acciones hacia la creación de relaciones armoniosas con los demás y dentro de las sociedades y entre ellas. Y, de hecho, conducen a la paz. Y ahora les hablaré brevemente, muy brevemente, del tema del futuro. ¿Y por qué futuro? Bueno, quizá podemos empezar con algo paradójico para aquellos que nos interesa el estudio del futuro. El futuro no existe. De hecho, cuando llega a serlo, ya no es futuro, es presente. De ahí que pensar en los futuros no sea más que una forma de centrarnos en el presente. Y nos centramos en el presente para construir futuros.
Pero aunque el futuro no exista, sí existen elementos que lo van a constituir. Son las semillas del futuro. Y el futuro, además, como todo en la vida de este planeta, es el resultado de un sistema complejo de fuerzas causales en interacción, constante. Y en ese sistema complejo también se encuentran nuestras acciones, las acciones sociales, nuestras acciones individuales. De ahí que la acción social, individual y colectiva, sea creadora de futuros. Por lo tanto, en esta visión, el futuro está abierto, no es único ni predeterminado. Y por lo tanto pueden existir futuros posibles alternativos. Lo que será dependerá de muchas cosas, incluido lo que nosotros decidimos hacer y cómo le damos forma. Como he dicho al principio, el futuro is not set in stone. Y ello se traduce en la idea de que, por ejemplo, no hablamos de un futuro, sino que hablamos de varios tipos de futuros. Futuros probables, futuros posibles, futuros preferibles. Los futuros probables son aquellos que pensamos que pueden ocurrir con alta probabilidad, basados en tendencias y fuerzas causales actuales. Son en gran medida a continuación del presente. Y se centra en la pregunta, ¿cómo será el futuro si las cosas continúan como son en la actualidad? Pero las cosas pueden cambiar, las fuerzas pueden cambiar, y si entendemos las causas de los fenómenos, también podemos cambiar esos fenómenos. Otro tipo de futuro son los futuros posibles alternativos. Son aquellos que podemos pensar, que son aquellos que son pensables, imaginables, que queremos que podrían suceder en un futuro no muy lejano. Ello supone mirar al futuro de forma innovadora y darnos cuenta de las posibilidades actuales. Y después tenemos los futuros preferibles. Son aquellos que nos gustan y pensamos que deberían suceder o que queremos fomentar. Y ello nos lleva a tener que preocuparnos por definir lo que es una buena sociedad, definir lo que es una buena vida. Y también nos lleva a pensar y actuar para construirlos. Y una vez visto eso, me gustaría ver muy brevemente ya cuáles son los valores de las poblaciones budistas marcando el camino, ese camino hacia el futuro armonioso y en paz, ¿no? Y de hecho, los valores, como ven ustedes en esta tabla, así brevemente, dibujan o tienden hacia relaciones armoniosas. De hecho, los budistas, como ven ustedes, se oponen, como la mayoría de los no budistas, a la guerra y no justifican la violencia, son los que justifican menos la violencia, ¿no? Y de hecho, valoran mucho el altruismo y la tolerancia como buenas cualidades para enseñar a los niños. Y destacan creyendo que se puede confiar en la mayoría de las personas, son los que más lo hacen, ¿de acuerdo? Que se puede confiar en la mayoría de las personas, ¿de acuerdo? Y que también es importante ir hacia una sociedad más humana en la que se pueda compartir mejor la riqueza. Vemos, a pesar de que globalmente muchos de estos valores entre estos grupos poblacionales son bastante similares, a pesar de que no hay diferencias radicales entre los no budistas y los budistas, sí que los budistas destacan por una mayor orientación social y su mayor nivel de confianza en la mayoría de las personas. Y esos son ejes importantes que creo que definen su agenda social y que son valores clave para avanzar en relaciones armoniosas entre las personas y para ir hacia la paz. Y después, el siguiente tema sería, nos vamos a fijar en las acciones. ¿Qué hacen? O sea, cómo... Esto es utilizando el World Value Survey, que es la encuesta de valores más importante que se hace en el mundo. Es qué hacen los budistas al respecto. ¿Hacen algo o no? Aquí vemos, de nuevo, que los budistas destacan por su alto nivel de actividad social. Son muy activos socialmente, por encima de las medias de las poblaciones globales y no budistas. Y son activos en organizaciones sociales y en actividades hacia el bienestar y felicidad de los demás, ¿no? Y también destacan por su mayor apertura social, es decir, que rechazan menos a personas de otras características raciales, étnicas o de edad, etc., ¿no? Lo que vemos fundamentalmente es que su mayor nivel de acción social coincide con un mayor nivel de membresía en organizaciones sociales, ¿no? Y básicamente lo que vemos es que es una gran actividad social organizada, ¿de acuerdo? Continuamente colaboran en organizaciones, trabajan a través de organizaciones y esa participación en organizaciones sociales aumenta también la confianza y los lazos, facilitando relaciones más amplias y armónicas. Comparándolo con los no budistas y la media poblacional, en general los budistas son socialmente más abiertos y activos, haciendo cosas por los demás. Un poco la idea de amor en acción. Y en conclusión, brevemente, diremos que en general los valores y prácticas budistas ofrecen una imagen de orientación y deseo de relaciones armoniosas, destacan por su amor y compasión hacia los demás. El amor es un poco el camino hacia la paz y la compasión es el final del sufrimiento. Y creo que son un buen ejemplo de contribución a futuros mejores en paz y armonía.
Y ello me lleva de nuevo al inicio, ¿no? La pandemia nos ofrece una gran oportunidad de hacerlo mejor, de evitar prácticas y acciones que nos han llevado al desastre, a la crisis actual. Estamos en un momento histórico donde se crearán nuevas metas sociales y esos nuevos futuros preferibles hacia los cuales queremos ir. Y cómo se configuren los próximos meses y años dependerá también de nosotros. En mi opinión, el reto principal es darnos cuenta de que estamos creando el futuro en el presente, con nuestras ideas, pensamientos y acciones. Y tras ello, dar pasos adicionales y crear conscientemente futuros deseados, nuestros futuros y los futuros de nuestros seres queridos y los futuros de todos los seres del planeta. Bien, acabo dejándoles la imagen del mantra de la paz, que haya felicidad en todos, que haya paz en todos, que haya integridad en todos y que haya éxito en todos. Les recomiendo la versión de Tina Turner en YouTube, que es una versión absolutamente magnífica. Muchas gracias por su atención. A continuación, ¿se me escucha? Sí. Ya está, cerrado. Seguimos. A continuación, continuamos con la tercera ponencia, que es la mía, la ponencia del excelentísimo señor rector de la Universidad de Extremadura. Será la conclusión y será quien responda de alguna forma a estas tres ponencias de la tarde. Necesito encender el ordenador un momentito para no olvidarme de nada importante. Me tendría que presentar a mí mismo, de lo cual me da muchísima vergüenza, pero algo tendré que decir. Mi nombre es Abraham Vélez y yo me dedico al estudio del budismo desde un punto de vista académico. Y eso a veces no se entiende porque mucha gente no sabe la distinción entre los estudios académicos sobre el budismo y los estudios tradicionales, ¿no? Que es los monjes, los practicantes. Eso no significa que los que estudiamos esto académicamente no seamos practicantes o desconozcamos las prácticas de las cuales hablamos. Bueno, de lo que voy a hablar es un poquito de cómo los estudios sobre la paz han evolucionado y de por qué tiene sentido introducir los estudios sobre la paz en España con un nuevo énfasis. Y ese énfasis es el estudio de las tradiciones budistas y las tradiciones contemplativas. Al comienzo de la disciplina de estudios sobre la paz, el concepto de paz que predomina es negativo. Es decir, la paz se entiende simplemente como la ausencia de guerra y violencia directa. El gran experto y padre de la disciplina de los estudios sobre la paz, Johan Galtung, denomina paz negativa a este concepto de paz entendida como ausencia de guerra y violencia directa. Lograr la paz consiste sencillamente en eliminar la guerra o la violencia directa. En su obra pionera Study of War, Quincy Wright propone entender la paz como un equilibrio de fuerzas o factores políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos. La idea es que la guerra ocurre cuando se altera el equilibrio de fuerzas o el equilibrio entre los factores en el sistema internacional. La mejor solución para prevenir la guerra y preservar la paz es el mantenimiento del equilibrio de fuerzas o factores constitutivos de la paz a través de la creación de instituciones internacionales, por ejemplo, la ONU, fundada en 1945. Como consecuencia de esta visión negativa de la paz, los estudios académicos sobre la paz se centran en investigaciones sobre conflictos violentos dentro de los países y entre países. Ser un experto en estudios sobre la paz consiste fundamentalmente en conocer ciertos conflictos violentos, nacionales e internacionales, así como los factores socioeconómicos que los producen. En los 70 y 80, de la mano de Johan Galtung, se empieza a entender la paz desde un punto de vista más positivo, relacionado con la eliminación de diversos tipos de violencia estructural. Este concepto positivo de paz hace que los estudios sobre la paz no se limiten ahora exclusivamente al análisis de conflictos y factores socioeconómicos conducentes a ellos, sino también al estudio de diversas clases de violencia estructural y de métodos para eliminarlas. Desde esta concepción más positiva de la paz, los estudios ahora no buscan sencillamente eliminar la guerra y la violencia, sino también fomentar
la forma de eliminar la violencia indirecta y estructural, es decir, la violencia creada por estructuras sociales, económicas, políticas, que perpetúan diversas clases de injusticia y discriminación. Lo que observamos en los últimos años, esto es relativamente reciente, es que ahora la paz se tiende a comprender de una forma más holística. La paz sería un sistema complejo y holístico basado en la unidad, en la interdependencia de una gran variedad de factores. Y esta paz también tiene que ver con el medio ambiente. De hecho, se utiliza la expresión de paz con la naturaleza, paz con el medio ambiente. Luego también se habla de la paz intercultural y, por supuesto, de la paz interior. Y esto es lo que me parece significativo, y aquí es donde entraría el enfoque único y exclusivo de los estudios ofrecidos por el Centro Lumbini de Estudios para la Paz, que es la inclusión en los estudios para la paz de las tradiciones contemplativas, de los factores conducentes a la paz interior y, por supuesto, de las tradiciones budistas, que tienen un gran interés en desarrollar esta paz interior como condición indispensable de cualquier transformación social y paz exterior. Paso a la segunda parte de la ponencia. Entonces, este sería el gran enfoque, el nuevo enfoque que haría distintos a estos estudios para la paz en colaboración con la Universidad de Extremadura. Los programas de estudio sobre la paz que todavía predominan en el mundo no otorgan suficiente importancia al estudio de la paz interior, los factores que la fomentan y la interrelación que existe entre la dimensión interna o espiritual de la paz y sus dimensiones externas. Las dimensiones externas abarcan no solo la paz entre distintas comunidades, sociedades y naciones, sino también la paz con el medio ambiente, con el resto de seres vivos y con la naturaleza o el cosmos en general. Esta carencia necesita ser subsanada con programas de estudio sobre la paz que dediquen más atención a culturas y tradiciones contemplativas que fomentan la paz interior y que conciben la paz de una forma más holística y positiva, no simplemente como ausencia de guerra, ausencia de conflicto o ni siquiera de ausencia de violencia estructural. El Centro Lumbini de Estudios para la Paz comenzará, cruzo los dedos, su andadura desarrollando 2 programas de máster, que serán titulaciones propias de la Universidad de Extremadura. El primer título será un máster en estudios budistas para la paz. Esta titulación pertenecerá a las disciplinas de los estudios budistas, estudios asiáticos y ciencias de las religiones. Y es importante aclarar que las ciencias de las religiones no es lo mismo que la teología, donde se explican las cosas desde un punto de vista confesional y no es necesariamente académico. Este máster en estudios budistas para la paz sería el primero en España y el primero en el mundo de habla hispana. Lo que diferenciaría a este máster en estudios budistas de otros que ya existen en el mundo sería su énfasis en cuestiones relacionadas con la paz. La segunda titulación sería un máster en estudios sobre la paz llamado, el título se puede cambiar, obviamente, estos son ocurrencias que son modificables, obviamente, Paz, Acción Social y Tradiciones Contemplativas. La diferencia fundamental entre este máster y otros similares en el mundo sería que no solo que presupone un concepto de paz más holístico, sino también que requerirá el estudio de tradiciones contemplativas y de técnicas de meditación conducentes a la paz interior. La presuposición básica de este máster es que no existe paz interior sin paz exterior y no hay paz exterior si no hay paz interior. Dicho de otro modo, las dimensiones interiores y exteriores de la paz están interrelacionadas y son inseparables. Esta visión holística de la paz es característica del budismo, aunque no exclusiva del budismo, obviamente, y ya que existen muchas cosmovisiones y religiones y culturas que también podrían justificar esta visión holística de la paz. En el caso del budismo, esta idea se basa en 2 principios centrales de la filosofía budista.
Por una parte, el principio de la originación en dependencia de todo con todo y su corolario, el principio de la vaciedad o vacuidad de una identidad separada e independiente de todas las demás identidades. Estos dos principios de la vaciedad y de la originación en dependencia implican que la distinción que normalmente se establece entre nuestro yo y el de otros, o entre individuos y el mundo natural, no es tan absoluta como aparece a primera vista. Es decir, detrás de estos dos principios se puede vislumbrar la idea de algo común que nos une a todos, a pesar de nuestras diferencias, algo que da unidad a la multiplicidad, una realidad de orden superior que trasciende, sin excluir nuestras respectivas identidades individuales, colectivas, nacionales y culturales. En Occidente moderno podríamos hablar de una común humanidad, por ejemplo. En el hinduismo se podría hablar de Brahman o de la conciencia universal, en el taoísmo de la no dualidad yin-yang o de la energía chi, y en tradiciones budistas de la naturaleza del Buda. Otra presuposición, y termino ya con esto, igualmente básica del proyecto educativo a desarrollar por el Centro Lumbini para la Paz en conjunción con la Universidad de Extremadura, es que es indispensable dar importancia a los estudios que fomentan la paz interior o paz mental para lograr una paz mundial sostenible y duradera. El principio de la filosofía budista que mejor justifica esta preocupación por la salud y la paz mental es la precedencia de la mente sobre la materia. Como afirma el primer verso del Dhammapada, cito, la mente precede a todas las cosas, la mente las lidera, la mente las crea. Muchísimas gracias. A continuación, pasamos a la conclusión del panel con la intervención del excelentísimo señor rector, don Antonio Hidalgo, que nos va a hablar de la Universidad de Extremadura y de las posibilidades que ofrece a todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que es la segunda vez que me encuentro en este escenario y sigue sobrecogiéndome. Magnífico. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí y a los organizadores por contar con mi intervención e invitarme a intervenir en este acto. En primer lugar, presentar por qué fui invitado y se esperaba que intentara encontrar o justificar la posibilidad o la conveniencia de la colaboración entre el Centro de Estudios para la Paz de la Fundación Lumbini Garden y la Universidad de Extremadura. Claro, yo, a diferencia de los colegas que están en la mesa, tengo una mente muy diferente. Es decir, mi mente funciona numéricamente, soy científico de formación y, por lo tanto, mi análisis de las realidades son diferentes. Entonces, eso me impulsó a decir, bueno, el análisis dentro de las mentes científicas, que también precede, como ha dicho el profesor Abraham, la mente lo precede todo, sí, incluso en ciencia, pero con una analítica diferente. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es la Universidad de Extremadura? ¿Qué es el Centro Lumbini Garden, el Centro de Estudios para la Paz de la Fundación Lumbini Garden? Y vamos a ver qué tenemos en común. Así, intentando ser muy breve, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras y un vídeo de 2 minutos seguramente le explicará mejor qué es la Universidad de Extremadura que yo en media hora. Si puede. ¿Dónde te gustaría vivir los próximos años? Extremadura, un lugar entre fronteras, punto de encuentro entre Madrid, Lisboa y Sevilla,
que cuenta desde 1973 con su propia universidad. Una universidad pública, abierta, en la que el conocimiento está al servicio de la sociedad, con una formación diseñada para sus necesidades y sus docentes implicados en impulsar el talento. La red de centros de la Universidad de Extremadura está presente en 4 campus: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Una fuerte presencia en el territorio que garantiza el acceso de sus estudiantes y permite apostar por una investigación colaborativa de la mano de instituciones y empresas de su entorno para que la innovación, fruto del esfuerzo, llegue a la ciudadanía. Una universidad de carácter internacional, con una fuerte proyección en Europa, Iberoamérica y Asia. Una puerta abierta al mundo. Una oportunidad para la movilidad de sus integrantes. Una universidad donde desarrollar y alcanzar tus metas. ¿Dónde te gustaría vivir los próximos años? Universidad de Extremadura, una universidad para vivir. Pues nada, como he dicho, con mucho, este vídeo de 2 minutos intenta reflejar la universidad que tengo el honor de presidir o de intentar gobernar y que ya mostraba eso. Lo siguiente que hice, como he dicho, fue investigar. Es decir, yo me reuní hace unos meses con José Manuel, con Abraham, con Fernando, que nos acompañaba. Pilar Acosta, no, y el profesor Guerrero. Ricardo. Estuvimos hablando de todo lo que supone el budismo, el estudio por la paz, y estoy utilizando y voy a utilizar palabras de ellos, de la Fundación Lumbini Garden, en que su proyecto educativo se centra fundamentalmente, y voy a leer literalmente, se centra en el Centro de Estudios para la Paz, que pretende ser una institución de educación superior dedicada al estudio de la paz, la prevención de conflictos y el diálogo entre naciones, culturas y religiones, con especial atención a la sabiduría budista en sus diferentes variantes. Y además también añade que quieren combinar el rigor académico y el carácter interdisciplinario de los estudios de la paz, junto con el aprendizaje de los principales sistemas de la filosofía budista y sus diversas técnicas de meditación. Otro rasgo distintivo de los programas que ofrece el Centro Lumbini será el estudio de las enseñanzas sobre paz y resolución de conflictos desde la perspectiva de diferentes culturas y religiones, evitando así cualquier forma de sectarismo y promoviendo siempre el diálogo intercultural e interreligioso. Además, establece entre sus principales objetivos estos: contribuir al conocimiento y desarrollo de la sabiduría para la paz, sabiduría que lleva al respeto de los derechos humanos y la difusión de valores como la igualdad, la solidaridad, la protección del medio ambiente, el equilibrio y la armonía. En segundo lugar, proporcionar elementos cognitivos y metodológicos sobre el budismo, la paz y la resolución pacífica de conflictos. Y en tercero, precisar las condiciones que garantizan los derechos humanos y la igualdad universal y absoluta. Es evidente que como ser humano, independientemente de la posición que ocupe, siempre uniré mi destino y el de la institución que represento a esos valores. Pero aún así, lo que entonces, en contraposición, es ¿qué es la Universidad de Extremadura? ¿Cuáles son los valores que intentamos implementar en nuestra institución? Por lo tanto, contrastarlo a ver qué nivel de coincidencia tenemos. En primer lugar, el centro o la Fundación Lumbini Garden
Se ha creado, acabamos de acordar, hemos firmado el convenio de colaboración entre esa fundación y la Universidad de Extremadura, y viene unida a lo que sería ese proyecto budista del que hemos estado hablando en la primera reunión antes de esta conferencia que tenemos ahora. Evidentemente, esto es una focalización en la ciudad de Cáceres y, por lo tanto, ahí está la Universidad de Extremadura. Entonces ya, si miramos la Universidad de Extremadura, en primer lugar, como ya hemos visto en el vídeo, es la única que hay en la región y que, como se ha dicho también, cuenta con presencia en las 4 ciudades más pobladas de la región. Uno diría, bueno, en principio diría, en plan, bueno, ¿con quién se van a unir si no puede ser más que con nosotros? Pero no es solo eso, no es solo la unicidad que tiene la Universidad de Extremadura. Esa ser una única universidad en la región, lo que nos hace y lo que nos ha permitido es tener un contacto directo. Y, de hecho, nos consideramos como uno de los elementos más importantes en la vertebración de la región. Estas condiciones nos han llevado a que nuestra universidad en nuestra región sea próxima, accesible y cercana. Otro aspecto fundamental de nuestra universidad es su carácter público, como una universidad pública. Y, por lo tanto, entendemos que el papel que juega la universidad dentro de nuestra región es claramente la formación superior de nuestros jóvenes. Pero no entendemos, es decir, no nos vamos a lo que es la formación como algo meramente de conocimiento, meramente de adquisición de técnicas, sino que queremos una formación como algo mucho más amplio que la transmisión de conocimientos de cada rama, y queremos que nuestros egresados estén más cerca de una formación global en valores, no ya solo en los conocimientos. La UED también es una universidad generalista. Ya han visto que una universidad como la nuestra, en donde tenemos más de 60 grados y más de 50 másteres, disponemos de todo tipo de conocimiento. Si nos movemos desde la carreras más puramente humanísticas hasta las carreras, hasta los grados científicos y tecnológicos, pasando por el campo social y el biomédico. Este carácter multidisciplinar permite tener una visión muy global de todas las facetas, sean cuales sean, y queremos trabajar en todas ellas. Nuestra vocación, como ya he dicho, es la de crear ciudadanos con valores más amplios que los puramente técnicos. Por ello, nuestra apuesta está encaminada hacia los siguientes objetivos, y es donde creo que mantenemos un contacto directo con los objetivos que tiene la Fundación Lundin-Gaglia. En primer lugar, queremos mantener una vocación internacional y comprometida con la cooperación y el desarrollo dentro y fuera de Extremadura a través de la educación. Lo dijo el presidente, que siendo él consejero, se le encargó la opción de hacer cooperación al desarrollo. Nuestra universidad, con una economía modesta, sigue teniendo un departamento de cooperación al desarrollo. Atendemos los casos dramáticos, tanto de formación como de ayuda a estudiantes que puedan o quieran venir, y intentando ayudar en programas de recibir alumnos con dificultades, pero sobre todo mantener programas abiertos de ayuda en países remotos con estudiantes de nuestra universidad. Estamos abriendo y desarrollando nuevos caminos hacia Europa, América y Asia, ya se ha dicho. Se han podido ver, se ha desplegado el número de programas de intercambio que tenemos. La Universidad de Extremadura mueve aproximadamente un 5% de sus alumnos anualmente. Y aproximadamente salen unos 700, 800 alumnos fuera de nuestro campus y recibimos un número equivalente de alumnos de fuera de la región. Fundamentalmente son mitad y mitad europeos y sudamericanos. Uno de los
digamos, incluso se llegó a concebir que la Universidad de Extremadura se llamaría originariamente, en el Boletín Oficial del Estado del año 71 o 72, se conocía, su nombre original era la Universidad Hispanoamericana. Era su nombre en la primera decisión que se tomó, de Extremadura. Creo que era de Badajoz, pero bueno, de Extremadura. Entonces, en aquel entonces ya se le daba una vocación muy sudamericana o muy hispanoamericana a la Universidad de Extremadura. No obstante, de los últimos 3 o 4 años, hemos conseguido y estamos estableciendo programas con Asia. Mi sorpresa, y ahora mismo ya tenemos estudios en universidades chinas, donde nuestros estudios, es decir, no han importado el estudio por convenio con la universidad y se imparte nuestro programa educativo en ciencia y tecnología, en ciencia agraria, en una universidad de Chongqing, la Universidad de Educación de Chongqing, y 2 máster propios que se están estudiando allí con formación y con definición. Y es más, lo están estudiando en español. Y aquellos alumnos que llegan a 4º del grado, en el modelo español en China, vendrán a terminar sus estudios en la Universidad de Extremadura, obteniendo el título doble tanto en China como por Extremadura. Seguimos, se ha dicho también sobre el budismo, sobre la preocupación entre no ya solo la conexión con las personas, sino con la conexión con el medio ambiente. Estamos involucrados en la sostenibilidad. La conexión con el magnífico entorno que nos rodea es un aspecto importante de respeto a nuestro pasado y, sobre todo, hacia el futuro que deberá venir. Estamos, insisto, aportando datos. La Universidad de Extremadura está involucrada en, quizás sea muy técnico, en la reducción de nuestra huella de carbono. Trabajamos seriamente en la implantación de métodos de sustitución de la energía que nos alimenta por energía renovable y, sobre todo, en la futura investigación en combustibles renovables o combustibles verdes como son la biomasa o como es el hidrógeno. Nos consideramos, dentro del trato de personas, una universidad igualitaria e innovadora, donde practicamos la búsqueda permanente de nuevas formas de aprender e investigar. También otro elemento que creo que coincide bastante con la filosofía de la Fundación Lumbini Garden es que, a pesar del carácter laico de la Universidad de Extremadura, y seguiré insistiendo en laico, y creo que debe ser así, sin embargo, no obstante, a pesar de ese carácter, como he dicho, laico, la Universidad de Extremadura actualmente mantiene, y ahora con la incorporación del convenio con la Fundación Lumbini Garden, ya relaciones con 3 de esas 4 o 3 de esas 5 religiones mayoritarias. Es decir, mantenemos, evidentemente, siendo el país la tradición católica o religiosa imperante en el país, por supuesto con la religión católica, mantenemos, y esta mañana hemos estado invitados, el delegado de la Conferencia Islámica estado esta mañana y de hecho tenemos un máster compartido con la Universidad de Zaragoza en estudios islámicos, en la formación quizás, perdonen mi simpleza, pero el equivalente a la formación necesaria para ser imán en mezquita, y lo compartimos con la Universidad de Zaragoza y mantenemos a partir de ahora una relación con el budismo. No ha sido así con el judaísmo o con el hinduismo, pero vamos, estamos abiertos, es decir, creemos que el debate y la formación en las diferentes religiones, pero el debate es la mejor forma de conseguir convivir con todas esas formas que se han dicho de violencia, que en muchos casos inexplicablemente vienen de posicionamientos religiosos, cuando todas ellas son habitualmente
ideas que pretenden conseguir la paz. Muchos de estos objetivos, de los que estoy diciendo de la Universidad de Extremadura, respecto de los que he leído de la Fundación Lumbini Gardens, creo que forman parte del espíritu de ambas instituciones. Y creo, además, que la futura cooperación que ambas instituciones deben poner y pondremos, deben conseguir o deben trabajar en las condiciones para que la Universidad de Extremadura sea un lugar de encuentro donde se puedan cumplir las esperanzas y aspiraciones de todos sus estudiantes. Una universidad inspiradora, donde desde el trabajo conjunto y a través de un diálogo respetuoso se pueda alcanzar una cultura global de paz. Yo creo que ese es el mejor deseo que puede tener cualquier persona que estuviera en mi posición y que, evidentemente, es algo que debemos lograr. Como ha dicho antes el presidente, esto está sucediendo, tenemos que trabajar en ello y este es simplemente el punto de salida. A partir de ahí, trabajar en que ese objetivo común, que es el que perseguimos todos, se pueda conseguir. Y en ello estaremos. Muchísimas gracias. A continuación, si no me equivoco, tengo que pedir al vicepresidente de la Fundación, Govind Subedi. ¿Está el vicepresidente? Sí, ¿no? No, entonces me han dado el mensaje. Bueno, la siguiente cuestión es abrir el turno de preguntas y sugerencias o comentarios que puedan tener en el público. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna o bien pregunta o algún comentario, es ahora el momento. Para que se entienda bien, por favor, si se ponen bueno, no hace falta que se pongan de pie, pero a ser posible que les escuchemos todos. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, adelante. Para el señor rector, mi nombre es Javier. ¿En qué campus se situarían estos estudios que han comentado? Todavía es prematuro el indicar el lugar. Y luego también si tienen previsto contactar también con otros tipos de estudios que se realizan en otras universidades europeas o de otros países sobre el tema de la paz. Como he dicho, este es el pistoletazo de salida, es decir, un estudio de máster o cualquier estudio, lo primero que se implementa es en base a quién es la persona adecuada para impartirlo, ¿vale? Nosotros, sí, como bien ha dicho Abraham, el profesor Pérez, son estudios sobre la paz, pero digamos desde el punto de vista budista. Es evidente que actualmente la Universidad de Extremadura no tiene especialistas en ese tipo de... Por lo tanto, lo que primero hay que hacer es contactar con el pool de profesores, y ahí es donde contaremos con la inestimable experiencia y conocimiento de la Fundación Lumbini Gardens, para saber qué personas trabajan y qué personas son especialistas en ese campo. Tendremos que decidir sobre lo que ha dicho, si es lo que ha dicho sobre en qué campus va a estar. Evidentemente, primero habrá que decidir. Lo más normal es que terminase en Cáceres, eso casi seguro. Y lo segundo, saber si va a ser presencial o virtual. Las primeras ediciones, yo no sé, es decir, es complejo saber si aquellos alumnos interesados en ese máster en castellano, donde estamos hablando de que se han dado antes las cifras, estamos hablando de 150.000 en España budistas, que a lo mejor pudieran desplazarse, pero si estamos hablando de los números europeos o de los números de Sudamérica, quizá la versión online sea la conveniente.
Pero eso es lo que se va a implementar. Estamos en una fase muy larvada, pero lo que está claro es que el camino va a ser decidir quién es el profesorado, establecerlo, establecer dónde se quiere, que casi seguro será Cáceres, y en tercer lugar, lo que ha dicho, dice, contactar con otras universidades que tengan estudios sobre la paz. Evidentemente, si vienen profesores, cuando elijamos el elenco de profesores, esos profesores intentaremos que sean aquellos que obtengan conocimiento de otras universidades o que en este momento estén en el orden del día, como dicen los americanos, en el estado del arte del concepto o del conocimiento. Y por lo tanto, usarlos con la capacidad de empezar a formarnos nosotros mismos y en un futuro poder establecerlos permanentemente dentro de nuestro sistema. Pero es como crece todo estudio, y esto no sale de la nada, y es búsqueda de profesorado, modelo de enseñanza que se quiere implementar y su desarrollo y ganar la experiencia. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para señora Borreguero, Eva. Yo estoy muy interesada en el concepto de la irenología, que sé que se estudia como asignatura en sociología, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco de este término, que aunque es un término académico, sé que se ha hablado como posibilidad de ser una política social, ¿no? El concepto, no lo he oído, el concepto, perdón, que no lo... De la irenología. Indología. Irenología. Ah, ideología. La irenología. Creo que es una... Irenología. Irenología. La irenología es una asignatura, creo que se estudia en sociología, ¿no? Que es no sé si la conoce y me gustaría, si no, a lo mejor es una pregunta errónea, ¿no? Para usted, no sé. No, pues yo, de hecho, no lo estudié, irenología, no lo estudié en la carrera. No, mi orientación fue de demografía, Ecología Humana y entonces Demografía. Me he equivocado yo, perdón. Que me he equivocado yo entonces, pensaba. No, a lo mejor pero vamos, ni mi departamento, que es de teorías, geografía e historia política, se imparte esa materia y bueno, lo que es la especialidad en concreto que yo desarrollé fue ideología, el estudio de la influencia de la ideología en el nacionalismo y en el caso del nacionalismo hindú de la formación de ideologías nacionalistas. Por eso había entendido ideología. Bueno, como somos profesores, el de la cuarta fila. Es broma. Es broma. Es que como no hemos puesto muy académico, dice el de la cuarta fila que conteste. Bueno, pues agradecer a todos los presentes por haber asistido a esta mesa, o panel, y agradecer a los ponentes, profesora Eva Borreguero, profesor José Antonio Rodríguez, el excelentísimo rector. Aclarémonos. Veo que es decir, es que ahora no sé cómo lo llevo ahora. Nos han quitado el título de excelentísimo. Bueno. Ahora no hemos quedado en magnífico solo. Pues el magnífico no, Antonio. El rector es el que es magnífico, yo soy Antonio. Antonio Hidalgo. Y mi persona, muchísimas gracias por su colaboración. Sin ustedes no habría sido posible. Gracias a la Fundación Lumbini Garden, gracias a la Universidad de Extremadura. Y bueno, esperemos que todo esto comience a andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muchas gracias, buenas tardes. Como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego, José Antonio. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes a todos. Adiós. Hasta luego, adiós. Adiós. Gracias por la invitación.